Hoy estamos celebrando que Jesús resucitó. Pero si bien nosotros no recordamos su muerte, o por lo menos no lo hacemos con el luto que quizás muchos lo hacen, necesitamos hablar de su muerte. Porque necesitamos entender por qué Él murió, cuál fue el significado de esa muerte y qué es lo que después de su muerte sucedió y sobre todo qué es lo que esa muerte nos dio a nosotros. Así que necesitamos hablar de esa muerte y empezar entendiendo que la muerte de Jesucristo no fue solamente una muerte física, no fue solamente una muerte física. Nosotros sabemos que Jesús es Dios y es hombre, ¿sí? Y quizá teníamos el concepto de que Jesús murió en lo físico, pero no en lo espiritual. Lo que esta mañana necesito mostrarles es que Jesús también murió en lo espiritual. En ese concepto que ustedes ya conocen de muerte espiritual, ¿sí? Muerte espiritual significa separación de Dios. Y Jesús murió de una muerte física y murió de una muerte espiritual. Si para redimir los pecados solamente hubiese hecho falta una muerte física, pues entonces cualquier otro podría haber pagado por nuestros pecados. Por ejemplo, el mismo Abel. Abel fue el primero que murió como consecuencia de la maldad, ¿sí? Como consecuencia de hacer bien las cosas, como consecuencia de obedecer a Dios. ¿Se acuerdan de Abel? ¿Sí? Yo no lo conocí, pero dice la Biblia que Caín, su hermano, lo mató. ¿Por qué? Porque ambos ofrecieron una ofrenda y Dios solamente recibió la de Abel. Así que Abel, incluso la Biblia habla mucho de Abel y en el Nuevo Testamento se habla de Abel. No vamos a estudiar sobre él hoy, por lo menos. Simplemente lo pongo como ejemplo, que si hubiese sido necesario una muerte física nada más, entonces con la de Abel podría haber alcanzado con la muerte de cualquier profeta que anduvo en la voluntad de Dios, podría haber alcanzado con la muerte de cualquiera que se hubiese mantenido firme en el pacto con Abraham. Cualquier profeta podría haber pagado el precio si solamente hubiese sido muerte física. Pero hacía falta una muerte espiritual. Aunque sabemos que el espíritu de un ser humano nunca muere, ¿cierto? Por eso que también sabemos que muerte espiritual no significa una muerte literal, sino que significa una separación de Dios, ¿sí? Tenemos que hablar de muerte espiritual. Todo el mundo espiritual es una creación de Dios que no tiene fin, ¿sí? El mundo espiritual no tiene fin. El mundo espiritual es el verdadero mundo que existe. Y todo este mundo, el mundo físico, material, en el cual nos movemos, es simplemente una expresión del mundo espiritual. ¿Me siguen? El mundo físico, que ustedes están ahora pisando, que están tocando, sobre el cual están sentados, es solamente una expresión del mundo espiritual. Por eso siempre decimos que el mundo que nos rodea es un mundo malo. La tierra está mal, ¿sí? Está todo mal. ¿Por qué está mal? Porque es una expresión de cómo está el estado espiritual. El mundo físico entonces es una expresión del mundo espiritual. El espíritu del hombre va a vivir por siempre, ya sea con su Señor Jesucristo o con su Señor Satanás. Sea según la elección que nosotros hagamos, ¿cierto? Si nosotros entendemos el mensaje de Jesucristo y nos encolumnamos detrás de Él y lo declaramos nuestro Señor y Salvador, pues entonces viviremos eternamente con Él. Pero si nosotros no aceptamos a Cristo, sino que seguimos las motivaciones del diablo, entonces viviremos eternamente con el diablo. ¿Se entiende? El espíritu es eterno. El espíritu no muere. Así que sí o sí, nuestro espíritu seguirá vivo, o con Cristo o con el diablo. Ahora, la Biblia dice
que Dios dio dominio al hombre sobre toda la obra de sus manos. ¿Sí? Eso lo tenemos claro, ¿no es cierto? De hecho, Él lo dijo aún antes de crear al hombre. Antes de crear al hombre, Él dijo, vamos a hacer a alguien con nuestra imagen y semejanza, de la Trinidad hablando, ¿sí?, que señoree sobre todo lo creado. Así que desde el principio, antes aún de crear nada, Dios ya tenía en mente que el hombre señoreara todo, gobernara todo, estuviese por encima de la creación. Y en varios lugares de la palabra lo vuelve a mencionar, y creo que todos recordaremos el Salmo 8, ¿no es cierto? Salmo 8 es muy conocido porque el salmista vuelve a declarar que todo lo creado fue puesto debajo de nuestros pies. ¿Sí? Bueno, esa es la intención de Dios. Que todo esté bajo nuestro dominio. Todo. Cuando digo todo, no estoy hablando de otro ser humano, porque fue lo único que Dios nos puso bajo nuestro dominio. Nadie tiene dominio de parte de Dios para gobernar sobre otro ser humano, pero sí todos tenemos dominio para gobernar sobre la creación. ¿Está bien? Eso es aparte, otro día se lo explico. Pero la cuestión es que entonces, después de esta declaración, Dios creó un cuerpo humano, ¿sí? Dios creó un cuerpo humano, no creó un ser humano, sino que creó un cuerpo humano. Dice la palabra que tomó del barro e hizo un cuerpo. Luego de haberlo hecho, soltó su aliento sobre ese montón de barro y entonces se transformó en un ser humano. ¿Sí? Pero lo que Él creó fue un cuerpo con los elementos de esta tierra. Pero desde adentro de Él nos dio su misma vida y entonces apareció el ser humano. Y ese ser humano, según Génesis 1:26, es un ser humano a su imagen y su semejanza. Así que cuando Adán fue creado, no tenía falta de nada, porque era imagen y semejanza de Dios. No le faltaba conocimiento, no le faltaba sabiduría, no le faltaba nada. Él caminaba en la semejanza de Dios y Dios le dio el universo para que tenga dominio sobre él. Dios le dio el universo para que tenga dominio sobre él. Y aquí hago otro paréntesis. Ustedes saben que a mí me gusta hacer paréntesis y hablar de cualquier otra cosa menos de lo que estoy predicando. Pero como lo encierro entre dos paréntesis, queda bárbaro. Por eso estudié bien lengua y literatura cuando estaba en el secundario, para usar paréntesis. Entre paréntesis, esta semana tuvimos una experiencia fantástica como familia. Aprovechando los días libres, el jueves a la noche fuimos al ¿cómo se llama? Planetario, no es planetario, acá, al observatorio, no salía la palabra, al observatorio, ¿sí? Y tuvimos el privilegio, más que otros, porque como conocemos al dueño del observatorio, nos mostró algunas cosas que no suele mostrar y se tomó tiempo con nosotros que no suele tomarse, ¿sí? Nos mostró algunas cosas del universo. Y la verdad, volvimos más maravillados que antes. Yo pensaba en ese momento, qué lindo sería ir llevando a la iglesia por grupos, porque no estamos todos en esa cartita que tiene ahí armada, pero que sea por grupos. Mientras el ministerio de adoración canta afuera, tenemos que cantar 2 o 3 días seguidos para que estén todos, pero no importa, yo creo que lo podríamos hacer, ¿no? Para que todos nos postremos delante de la grandeza de Dios y lo adoremos. ¿Sí? Porque una cosa es ver la fotito de los planetas en el Atlas y otra cosa es ver los anillos de Saturno moviéndose delante de tus ojos. ¿Sí? Otra cosa es ver un cráter de la Luna a solo 18 cuadras. 18 cuadras. La Luna estaba más cerca que mi casa. Allá arriba la Luna estaba más cerca que mi casa. Teníamos ahí. Si pueden, vayan a verlo con estos ojos, con ojos del Espíritu, para que puedan entender sobre todo lo que Dios nos puso para gobernar. Cierro paréntesis. Así que Dios le dio todo el universo para gobernar. Luego, ya sabemos cómo sigue la historia, porque el hombre traspasó
¿sí? Los límites que Dios le había puesto, porque Dios pone límites, obviamente, siempre para nuestro bien. Los límites son siempre para nuestro bien. Otro día también le voy a explicar acerca de eso, lo que tiene que ver con el conocimiento del bien y el conocimiento del mal. Pero Dios puso límites, el hombre los traspasó y perdió la autoridad para gobernar todo. Y lo que traspasó, que claro, Dios se lo había dado al hombre, se lo traspasó a un ángel caído llamado Lucifer, a quien la Biblia denomina Satanás después de la caída, obviamente, ¿sí? Así que Adán le dio a esa criatura la autoridad que Dios le había dado a él, y a partir de ese momento el mundo le pertenece a Satanás, ¿sí? Así que de repente, por esa equivocación, por ese error, por esa pérdida de conciencia, no sé qué pasó allí, no importa ahora, el hombre se encontró limitado, se encontró separado de Dios, ya no quedaba ningún poder interior. Eso es lo que significa justamente muerte espiritual. Al perder nuestra relación con Dios, automáticamente perdemos nuestro poder interior, porque nuestro poder interior existe porque Dios está ahí. Si Dios no está, no hay poder interior, ¿sí? Ejemplifíquelo sin decirle con la luz, Si Dios está dentro nuestro hay luz, si Dios no está, no hay luz. Es tan sencillo de entender como cuando uno va a una habitación que no tiene lámpara y dice trae la portátil, ¿no? Hay que traerla porque no está ahí adentro. Entonces si no está todo oscuro. Así es como está el corazón del hombre cuando está separado de Dios, ¿sí? Sin poder interno. Entonces, como ya no había poder interno, porque se había separado de Dios, el único poder que le quedaba, que ya no era poder de creatividad, sino que lo único que le quedaba era el poder de imitar, de copiar lo que ya había visto, ¿sí? Por eso es que a partir de ese momento, como ya no le quedaba poder divino de creatividad, todo lo iba a conseguir con el rasguñar de sus uñas, ¿sí? Y el sudor de su frente, como dice Génesis 3, ¿sí? Tenía que empezar a trabajar. Eso es lo que significa el sudor de la frente. Algunos lo interpretan como que el sudor de la frente allí significa que Adán antes no trabajaba. No, Adán siempre trabajó. El hombre y la mujer fueron hechos para trabajar. La diferencia es que después del pecado ya el hombre no tiene creatividad propia, sino que tiene que imitar algo que haya visto por ahí. Y eso le cuesta, no un Perú, sino un sudor de la frente. ¿Se entiende? ¿Se entendió mejor ahora? Así que el hombre fue perdiendo eso, se encontró separado de Dios, ¿sí? Y ya no tuvo autoridad. A partir de allí, si el suelo iba a producir algo, lo iba a producir únicamente porque el hombre tenía que esforzarse con sudor de la frente, ¿sí? Además de trabajar como siempre. El tema es, ¿dónde quedó Dios en medio de toda esta situación? Porque Dios creó todo, creó al hombre para que gobernara ese todo, se lo dio y le dijo, bueno, esto ahora es tuyo, ¿sí? Y Dios se retiró de la escena de gobierno, aunque no del corazón, porque había relación. Así que Dios seguía gobernando, indirectamente, pero seguía gobernando porque Dios estaba en el corazón del hombre. Pero cuando se corta la relación, Dios queda afuera. Dios queda afuera, porque todo se lo había traspasado al hombre. Es como que, digamos que tu papá te dice, mira, construí esta casa, este departamento para vos y quiero que vos vivas acá, ¿sí? A partir de ahora esto es tuyo, Así que hacen un comodato ahí o algún papel de transferencia. Y entonces vos decís, bien, ahora estoy en mi casa, ahora puedo hacer lo que yo quiera. Y vos decidís regalársela a una tercera persona. Y tu padre viene un día y te dice, ¿y cómo va la casa? No la regalé. ¿Cómo voy a regalarte? Sí, ya no, pero ¿cómo? Yo te la di para vos. La tenemos que recuperar. Es tu herencia. Tiene que ser para vos, para tus hijos, para tus nietos. Yo la preparé para vos. Sí, bueno, pero ya la regalé a otra persona.
Así que ni tu papá, que es quien te regaló el departamentito, tiene acceso a lo que vos acabas de regalar. ¿Sí? Salvo un trámite legal de por medio que sí se puede hacer, obviamente, para recuperar todo de nuevo, que es lo que yo les quiero explicar esta mañana. ¿Y qué es lo que Dios tuvo que hacer? Porque Dios quedó fuera de la escena. Dios le había traspasado todo al hombre y lo regaló, así que Dios no podía hacer nada legalmente. Dios no podía hacer lo mismo que ya había hecho el diablo. El diablo la tomó ilegalmente, con mentira, con engaño, ¿sí? La usurpó. Pero Dios no se comporta de esa forma, así que Dios no podía hacer nada legalmente. ¿Sí? Quizás ahora entendamos por qué Dios no hace nada, entre comillas, por las guerras, por las enfermedades, por las tantas injusticias. ¿Por qué no hace nada? Porque nos dio a nosotros la autoridad y el poder para hacerlo. A nosotros nos dio la autoridad para gobernar la tierra y para mantenerla en paz. Nosotros la regalamos y ahora Dios no puede hacer nada. Yo no puedo hacer nada con las guerras y con las enfermedades y con las pestes. ¿Se entiende? ¿Me van siguiendo por ahí? ¿Sí? Bien, así que toda la autoridad para gobernar y mantener este mundo en paz estaba en manos del hombre, pero ahora ya no, ahora está en manos del diablo, por eso el mundo se está comportando como se está comportando. Si el hombre se hubiese mantenido en relación con Dios, sabría exactamente qué hacer con cualquier guerra que se pueda llegar a presentar, o con cualquier enfermedad que se pueda presentar. Lo sabría, porque se mantendría en relación con la sabiduría absoluta de Dios. ¿Sabría cómo resolverlo? Hoy no sabemos. Al contrario, cada cosa que intentamos hacer va mezclada de ansia de poder, de orgullo, de envidia, de egoísmo, y la embarramos cada vez peor. ¿No es cierto? Entonces, así fue como la muerte espiritual se agregó en el corazón de ese hombre, y Dios tuvo que hacer con el hombre para poder recuperar su corazón y el dominio de la tierra, casi lo mismo que hizo Satanás. Porque ¿qué hizo Satanás? Satanás se presentó, no vino directamente a decir, acá mando yo, y un día los barrió de un plumazo a todos. No hizo eso. Él vino y se presentó delante de ¿quién? De una imagen y semejanza de Dios, de una persona, de un ser humano. En este caso de Eva, puede haber sido Adán. ¿Sí? Pero se presentó delante de un hombre y con engaño lo convenció para que haga su voluntad. ¿Sí? Dios tuvo que hacer entonces prácticamente lo mismo, con la única diferencia de que Dios no usa engaño. Pero tuvo que hacer lo mismo en el sentido de presentarse delante de un hombre y convencerlo de que le permita hacer su voluntad en su vida. ¿Sí? Bien, así que Dios buscó un hombre. Y el hombre que encontró se llamó Abraham. ¿Sí? Y entonces con Abraham hizo un pacto. Y ese es el punto central de lo que esta mañana estamos hablando. ¿Sí? Hizo un pacto, ustedes pueden leer esto después en Génesis capítulo 17, yo no la quiero hacer muy larga, pero ustedes pueden leer todo el pacto que Dios hizo con Abraham en Génesis 17, ¿sí? Para poder tratar otra vez con el hombre, porque a partir de allí, solamente a partir de allí, Dios podía obrar legalmente. Alguien tenía que darle permiso a Dios a que vuelva a entrar en escena. Por eso Dios buscó un hombre. ¿Sí? Y el hombre entonces se llamó Abraham. Entonces todo descendiente de Abraham lleva la marca del pacto que Dios hizo con Abraham. En aquel tiempo era muy fuerte el concepto de que todo pacto tenía que sellarse con sangre. ¿Sí? Muy fuerte. Hoy ya no se usa eso, pero en realidad es un concepto universal. Todo pacto se llena con sangre. No solamente era así en el pueblo de Dios, porque cuando Abraham pactó con Dios todavía no había pueblo de Dios. ¿Sí? En cualquier pueblo de la antigüedad el pacto se sellaba con sangre. Era un compromiso de vida, de que se iba a cumplir el pacto. Así que Dios y Abraham hicieron un pacto de sangre. El primero que derramó la sangre fue Abraham, porque él tenía que dar el permiso, así que fue el primero que derramó sangre y dijo, sí, yo quiero. Y como para aseverar que quiero, derramo la sangre. ¿Cómo fue el derramamiento de sangre de Abraham? A través de la circuncisión de Isaac. ¿Sí?
Cuando circuncidan, ustedes saben que los judíos circuncidan a sus hijos. ¿Qué significa circuncidar? Cortarle el prepucio del pene a los varones, ¿sí? La puntita, esa piel es cortada, allí hay derramamiento de sangre y eso fue el pacto. Así fue como Adán demostró que estaba pactando con Dios. ¿Sí? Bien, Dios también tenía que derramar la sangre, pero claro, como el reloj de Dios no marcha al mismo tiempo que Adán, se tomó un ratito para derramar y lo derrama después en la cruz de Cristo Jesús, como 2000 años después, ¿no? O más. A eso vamos a llegar ahora. Pero entonces, a partir de ese pacto, todo hijo de Abraham lleva en sí la marca del pacto que se hizo. ¿Sí? Lleva la marca de que se pactó con Dios. Entonces, el trato consistía en que Dios necesitaba que alguien nacido de hombre vuelva a caminar en su voluntad. ¿Sí? Como con Adán. Pero Adán se perdió, así que no quedaba más. Tenía que encontrar Dios un hombre que volviese a caminar en su voluntad. Ese hombre fue Abraham, alguien que anduviera como tendría que haber andado a Adán, sin pecar y en obediencia. ¿Sí? Así que bueno, ese pacto hizo Dios porque ese plan lo tenía trazado desde la eternidad. Esto es una complicación teológica que todavía nadie puede explicar. ¿Cómo es que si Dios sabía que el hombre iba a caer en pecado, lo dejó caer en pecado? Otro día se lo explico. ¿Sí? No viene el caso ahora, porque tenemos que entender otra cosa muy importante. La cuestión es que Dios tenía ese plan trazado desde la eternidad, pero era un misterio. Nadie sabía acerca de eso. Pablo, el apóstol Pablo, cuando él escribe sus cartas, por ejemplo, en la de Efesios, por ejemplo, en 2 Corintios, él habla acerca de un misterio que Dios tenía guardadito y que le sería revelado a la iglesia en los últimos tiempos. ¿Cuál era ese misterio? Ese misterio era justamente Jesucristo. El plan que Dios había trazado para recuperar el gobierno del hombre, recuperar el gobierno de la tierra. Era un misterio, nadie lo sabía. Abraham solo tuvo un pequeñito pantallazo. Además, ustedes acuérdense que una vez que Adán pierde la relación con Dios, ya el hombre no tiene capacidad de entender todo de Dios. Su capacidad del 100% bajó al 10%, 8%. Ya ni hubiese entendido. Si Dios se lo hubiese explicado, si Dios le hubiese dicho a Abraham, dentro de 2000, 3000 años, van a ser un hijo tuyo, Abraham dice, ¿cómo? Empecemos de nuevo. No hubiese entendido. Así que Abraham tuvo un pantallazo. Los profetas de la antigüedad tuvieron un pantallazo. Nadie entendía bien esto, aunque tuvieron como algunas señales por ahí. Y el que no sabía nada y andaba como perdido por ahí, ese era el diablo. Porque claro, cuando pasó lo que pasó entre Adán y Eva, Dios y él, el diablo, Dios le dijo, la simiente del hombre te va a aplastar la cabeza, en ese capítulo. Y a partir de ese momento, en el diablo se creó una intriga, una preocupación, porque él dijo, ¿quién será el hijo del hombre? ¿Alguien, hijo de alguno de los que viven ahora? ¿Será alguno de los que viven ahora? No sabía, andaba perdido, así que cuando parecía que Dios estaba por lograr una gran libertad del pueblo de Dios, ¿qué hizo? Por la duda mató a todos los varones que nazcan. Época de Moisés. ¿Sí? Mató a todos los varones. ¿Por qué? Porque no sabía quién era. Pero apareció Moisés y la cosa siguió andando. Y así, durante el Antiguo Testamento estuvo buscando a algunos pensando que era y por lo menos lo mataban. ¿Sí? En la época de Jesús, ya había nacido Jesús y parecía que había otra señal. Así que dijo, por la duda matamos a todos los varones que nazcan. ¿Se acuerdan? A través de Herodes, uno de sus hijos, hijo del diablo, levantó un decreto y mataron a todos los varones. Jesús, que ya había nacido, tuvo que huir con su familia a Egipto. ¿Se acuerdan de eso? La cuestión es que ni el diablo sabía, pero él había escuchado a Dios decir que tenía un plan, y como el diablo le cree a Dios más que nosotros, porque él sabe que Dios dice la verdad, estaba preocupadísimo, miles de años preocupado.
que vio a Jesús, pero creo que todavía no tenía idea de quién era Jesús. Hasta que un día Jesús, como tantos otros, fue a bautizarse al desierto. ¿Sí? Hasta ese momento Jesús pasaba desapercibido. Nosotros lo vemos a Jesús siempre resaltado en los evangelios porque sabemos quién es. Pero en aquella época Jesús pasaba desapercibido porque había muchos maestros con discípulos andando por ahí. Había muchos carpinteros, hijos de carpinteros andando por ahí. Había muchos que se sabían la ley que andaban por ahí. Así que hasta ese momento Jesús pasaba desapercibido, pero cuando Juan lo bautizó, dice que salió del agua y entonces se escuchó una voz del cielo que dijo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Dios nunca había dicho eso. Nunca nadie lo había complacido por completo al Padre. Entonces el diablo en ese momento se estaba enterando que si había alguien que lo complacía al 100%, ahí estaba escondido el plan. Por eso inmediatamente después del bautismo, ¿qué hizo el diablo? Lo tentó en el desierto, lo quiso destruir y allí empezó la batalla contra Jesús. ¿Me siguen? Así que hasta que Jesús aparece, todos tenían un simple pantallazo, pero Dios se aseguraba de mantenerlos a todos con pantallazos, pero marchando hacia la cruz. Porque ese era el punto central. Ahí estaba el secreto del plan. Allí estaba el secreto del plan. Dios mantuvo a su Hijo en secreto para proteger el pacto, pero el tema era llegar a la cruz. ¿Sí? Entonces, dijimos que Dios tenía que hacer nacer un hombre que pudiese resistir la prueba que el primer hombre falló. Adán falló, así que tenía que nacer un hombre que resistiera la misma prueba, con el agregado de que ya Dios no lo podía fabricar de nuevo, porque la tierra con la que había fabricado a Adán en ese momento era suya, pero después del pecado ya no era suya. Legalmente no, aunque Dios es dueño de todo, pero legalmente no. Entonces ya no podía usar el barro para hacer otro hombre. Tenía que pactar con alguien que le dé permiso a volver. El pacto fue con Abraham. El plan estaba en uno de sus hijos, Jesús. Así que el hombre fue la clave en la redención. ¿Por qué? Porque también fue la clave en la caída. El hombre tenía que estar presente. Sí o sí había que haber un hombre. Sí o sí tenía que haber un hombre. Dios no tenía el derecho legal de involucrarse, pero al mismo tiempo Dios también era responsable porque había creado al hombre. Por eso Jesús es hombre y es Dios, porque ambos tenían que estar presentes. Así que no lo estoy aburriendo. ¿Alguien está aburrido? Voy a seguir igual. ¿Sí? Entonces Dios y hombre tenían que habitar en la misma persona porque ambos eran responsables por lo que estaba pasando. ¿Sí? Si no era hombre, no hubiese sido legal. Si no era Dios, era como que Dios no se hacía cargo. ¿Sí? Ambos tenían que estar. Así que Dios tenía que volver a tomar la tierra a través de un hombre. Y la posesión de la tierra solamente funciona a través de un hombre. Por eso Dios le dijo a Josué, el símbolo, le dijo: todo lo que pisare la planta de tu pie será tuyo. Todo lo que pisare. Y yo podría agregar, para que quede más claro esto, todo lo que pisare y nada más. No es todo, es todo lo que pisare. Por eso muchas veces yo digo, cometemos algunos errores cuando nosotros en nuestras oraciones, en nuestra guerra espiritual, solamente tiramos tiros al aire. Porque pensamos que estamos pegándole al mundo espiritual, pero si no vamos luego y tomamos la tierra y nos paramos ahí y alguna buena cantidad de hijos de Dios comienzan a fructificar en ese lugar, pues no sirvió de nada, porque solamente lo que yo piso es lo que se posee. Solamente lo que piso es lo que poseo. Yo puedo orar en el Espíritu y decir, esa promesa ya es mía, en el Espíritu sí, pero hasta que yo no pise el lugar, ¿sí? Sigo sin tenerla. Es como decir, yo sé que tengo, porque es cierto, yo tengo una casa,
Cuando mis padres se mueran, la casa que ellos habitan actualmente es una casa que ya por papeles es mía de mi hermano. Pero yo no puedo ir a tomarla ahora. Además, estando aquí, mucho menos. ¿Cómo la poseo? Yendo a vivir así. Así como se posee la tierra, tomando y pisando. Entonces no es solamente orar para que el Señor haga llegar su mensaje hasta el fin del mundo, sino enviamos a alguien, representante nuestro, a que vaya a predicar al fin del mundo, no sirve de nada. Así que más vale que Dios empiece a levantar hombres y mujeres desde nosotros que vayan, si no dejemos orar por las misiones. ¿Sí? ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Bien, entonces, ese pacto comenzó a funcionar a través de Jesucristo. El postrer Adán es la copia carbónica del primer hombre, ¿sí? Un hombre que fue construido para vivir eternamente. Adán, Jesucristo, todos nosotros construidos para vivir eternamente. Entonces aquí tenemos, en Jesucristo tenemos a un hombre eterno, pero que tiene control sobre su ser, algo que Adán no tuvo. Adán perdió el control sobre su ser. Lo podría haber tenido, pero lo perdió. En cambio, Jesús es el hombre creado igual que Adán, pero que mantuvo el control sobre su ser. Por eso Jesús dijo: mi vida es mía y yo la retengo, y a quien quiero se la doy. ¿Se acuerdan de ese texto? Búsquenlo después, Juan capítulo 10. Anótenlo, ni lo doy el versículo para que ustedes lo busquen. ¿Sí? Juan 10. Así que Jesús estaba ahí, caminando, exactamente como el día que había andado Adán, pero ministrando en la voluntad de Dios, haciendo la voluntad de Dios, andando en la palabra de Dios, andando en la llenura del Espíritu Santo. ¿Sí? Andaba como hombre, no usó nunca sus derechos divinos para ministrar. Entonces llegamos al final de los días de Jesús en esta tierra. Y llega un momento en que Él dice: consumado es. ¿Se acuerdan de eso? Quizás han visto alguna película este fin de semana, en la costumbre de Pascua, y habrán recordado esas palabras de Jesús en la cruz, ¿no? Cuando Él dijo: consumado es. Y algunos han pensado que ese consumado es la consumación de nuestra salvación. Y no. Ese consumado es no es la consumación de nuestra salvación. Nuestra salvación todavía ni siquiera había empezado a funcionar. El consumado es de Jesús, es simplemente la consumación del pacto que Dios había hecho con Abraham. ¿Sí? ¿Se acuerdan la conversación que Dios empezó con Abraham hace unos miles de años atrás? Recién ahora estaba terminando la charla. ¿Sí? Abraham dijo: sí, ningún problema, ahí va mi sangre, saca. Circuncisión de Isaac. Listo, dijo Dios, ahí va la mía. 3000 años después, pero mandó la sangre de su Hijo Jesucristo. Y Jesús dijo: consumado es. ¿Qué cosa? El pacto. Recién se estaba sellando el pacto que habían hecho. Ahora, recién ahora, Dios tenía un hombre para empezar a trabajar el plan. Hasta ahora todavía no. Cuando Jesús dijo: consumado es, Él dijo: Padre, como vos pediste, vos pediste un hombre que no tuviese pecado. Acá me presento, soy yo. En este momento queda consumado. Muy bien, hay pacto, dijo Dios. Hay pacto, dijo Abraham. ¿Sí? Y a partir de ahí recién empezaba el proceso de la salvación. Quedaban 3 días y 3 noches. En 3 días y 3 noches se iba a resolver tu problema y el mío. ¿Sí? Pero para que se resuelva tu problema y el mío, alguien te tenía que representar a vos, y alguien me tenía que representar a mí, exactamente como estábamos en el momento en que Adán enfrentó al diablo. No con poder divino, sino con poder humano. ¡Wow! Con poder humano. Por eso es que yo les hablo de que no fue solamente una muerte física, sino que fue una muerte espiritual la de Jesús. Jesús experimentó la separación de Dios y tenía que bajar al infierno a enfrentar al diablo como el Adán que había perdido la primera batalla. No podía ir como Dios, tenía que ir como hombre
para que la batalla sea legal, para que la pelea sea justa. ¿Sí? Por eso que Jesús dijo: Padre mío, ¿por qué me has desamparado? Porque en ese momento él estaba experimentando lo que experimentó Adán en el huerto del Edén: separación. Y la muerte fue espiritual. ¿Sí? Fue espiritual. Entonces la Biblia dice algo interesantísimo, porque nosotros muchas veces hemos dicho que Jesús cargaba en sí mismo el pecado, ¿no? Pero no solamente que cargó el pecado, también lo dice la Biblia, sino que fíjense lo que dice Pablo en 2 Corintios 5, dice: el que no conoció pecado, por nosotros fue hecho pecado. Por nosotros fue hecho pecado. ¿Qué significa esto? Eso significa que si, por ejemplo, si yo fuese una persona que digo mentiras, lo cual no está en la voluntad de Dios, entonces por mí Cristo fue hecho mentiroso. ¿Me sigue? Te doy otro ejemplo. Digamos que voy a usar la contrapartida de los dones y las características que tenemos aquí para que quede bien claro que no somos lo que yo voy a decir ahora, pero solamente un ejemplo. Digamos que Daniel es un ladrón. Sabemos que no es, por eso lo uso a él como ejemplo. Que Daniel se roba el dinero de las empresas a las cuales atiende. ¿Sí? Por él, Jesucristo fue hecho ladrón. ¿Sí? Digamos que Ariel suele quedarse después de medianoche mirando cosas que no convienen en el internet. Como sé que no lo hace, lo uso como ejemplo, ¿no? Pero porque él se queda después de medianoche mirando cosas en internet, Jesús fue hecho un pervertido. Y así podría seguir mencionando los pecados de cada uno de nosotros. Por ese pecado Jesús fue hecho. Así que imagínense a Jesús ahí colgado en la cruz: el pecado que yo le cometí de mí, una mancha negra; el pecado de Daniel, otra mancha negra; el pecado de Ariel, otra mancha negra; el pecado de Marina, otra mancha negra; el pecado de Mauro, otra mancha negra; el de Alcejo, otra mancha negra. Así que Jesús llevó el pecado, cargó el pecado y fue hecho pecado por todos nosotros. Y no solamente por nosotros, sino que además fue hecho pecado por el pecado de mi abuelo, y el de mi bisabuelo, y por el pecado de mis hijos, y de los que van a ser mis nietos. Así que la figura de Cristo está totalmente negra. Imposible presentarse delante del Padre así. Por eso el Padre lo rechazó, porque se había transformado en pecado y en su presencia no puede haber pecado. Lo rechazó. Y Jesús dijo: Padre, ¿por qué me has desamparado? Si yo no tengo nada que ver en todo esto. Pero Dios lo miraba y veía, nos veía a nosotros. Lo rechazó. Y se las tuvo que arreglar solo. Así que entonces murió. Dice 1 Timoteo 3:16 que Dios fue manifestado en carne. Dios manifestado en carne. ¿De quién está hablando? De Jesucristo. El verbo hecho carne. ¿Quién es? Jesús. ¿Sí? Dios manifestado en carne, ese fue Jesucristo. Y sigue el texto diciendo: y justificado por el Espíritu. ¿Cómo puede alguien ser justificado si primeramente no fue injusto? Nosotros siempre dijimos: no, Jesús no tuvo pecado. Pero según esta palabra, él fue injusto en algún momento delante del Padre. ¿Por qué fue injusto? Porque se había transformado en vos y en mí. Y eso era lo que el Padre veía: justificado. Entonces, en ese momento en que él dice: Padre, ¿por qué me desamparaste?, Jesús fue susceptible al fracaso. Y esto quiero que quede bien en claro, porque algunos quizás piensan que Jesús nunca pudo haber sido vencido por el diablo, y es un error. Jesús sí pudo haber sido vencido por el diablo, porque en ese momento estaba solo. El Padre no estaba con él, no había poder de Dios dentro de él. Él pudo haber fracasado. Bajó al infierno a pelearse con el diablo como hombre, no como Dios, porque Dios lo había apartado, lo había separado. Dios no va al infierno. ¿Me siguen aquí? En ese momento él era susceptible a la muerte. Ese era el momento que Satanás tenía que aprovechar. Si el diablo no sobrepasaba el poder a Jesús allí, entonces nunca más lo iba a lograr. ¿Se entiende ahora por qué Cristo tuvo tan alto precio que pagar por nosotros? ¿Pueden entenderlo? ¿Se dan cuenta del sacrificio que no solamente ir a morir a la
hacerse literalmente hombre y quedarse desprovisto del poder de Dios. ¿Alguna vez ustedes se sintieron desprovistos del poder de Dios? ¿Alguien alguna vez experimentó eso? Si alguien experimentó como que pensaba que el mundo se le venía encima, como que se moría y se le bajaban las defensas, se ponía blanco, pálido. Jesús lo vivió multiplicado por 1000, 10.000, un millón de veces. Porque el Padre literalmente lo abandonó. Ese fue el precio. Así que Jesús sí podía haber fracasado. Si no, ¿por qué dijo: mi alma está abatida, está afligida, está tan afligida que casi me mata, dice la versión? ¿Por qué estaba tan afligida su alma? Porque él sabía que podía perder la batalla, porque el Padre estaba a punto de abandonarlo. Él sabía que la podía perder. Él estaba pasando la mismísima prueba de Adán. Él estaba enfrentando la misma clase de pecado y toda clase de pecado, pero peor todavía, porque además de estar llevando nuestro pecado, Él estaba pagando nuestra culpa. Alguien tenía que pagar. Y ese fue Jesús. Doble horror. Entonces en el libro de Hechos encontramos escrito que la señal para esta generación será la señal del profeta Jonás. 3 días y 3 noches en el vientre de la tierra. ¿De qué está hablando? De la muerte y sepultura de Jesús. Muerte y sepultura de Jesús. Y entonces después Pedro, cuando predica su primer mensaje en Pentecostés, Hechos capítulo 2, él dice: al cual Dios levantó, hablando de Cristo, dice: al cual Dios levantó sueltos los dolores de la muerte. Así que Jesús estaba sufriendo dolor de muerte. ¿Sí? Dice: al cual Dios levantó sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Así que Jesús no fue a un lugar simplemente llamado paraíso, como se dice por ahí. ¿Saben lo que dice el paraíso? Uno dice que paraíso simplemente es una palabra que usa la Iglesia Católica. No, paraíso en realidad es una palabra bíblica. ¿Sí? No aparece en nuestras versiones más modernas, pero es una palabra bíblica. Paraíso es sinónimo del seno de Abraham. Eso sí es más bíblico, más conocido para nosotros, ¿no? El seno de Abraham. ¿Qué era el seno de Abraham? Resulta que cuando el diablo peca, cuando el diablo cae, afectó toda la creación, inclusive el lugar santísimo. ¿Eso qué quiere decir? Que nadie podía entrar al lugar santísimo porque estaba todo contaminado. ¿Cuáles son las herramientas, los instrumentos de adoración de Dios? Los instrumentos de adoración somos nosotros. Así que en su presencia no podía haber adoración. ¿Por qué? Porque los instrumentos de adoración, que somos nosotros, estaban contaminados, no podían estar ahí. Así que Dios estaba solo en su presencia. Absolutamente solo. Entonces, ¿a dónde iban aquellos que hacían las cosas como Dios mandaba? No podían ir al lugar santísimo porque ese lugar todavía estaba corrompido y alguien tenía que pagar por esa corrupción. Jesús todavía no había muerto. Así que ¿dónde iban? Se quedaban en un nivel superior del infierno, que se llamaba seno de Abraham. ¿Por qué seno de Abraham? Porque Abraham fue el primero que pactó vivir como Dios quiere, ¿sí? Entonces se quedaban ahí estaba Abraham y todos sus hijos. Estaban ahí, estaban esperando. Era un nivel superior del infierno, pero un nivel superior, ¿sí? Donde el mal no lo podía tocar. Ahora se lo voy a demostrar bíblicamente. Si ustedes quieren pueden seguirme. Lucas capítulo 16. Lucas 16. ¿Ya se aburrieron? ¿No? Se pone cada vez más interesante. Es más, ya me estoy cebando y hasta las 3 de la tarde, hora de la muerte de Cristo, no para. No, proféticamente. Lucas 16, lo tienen ahí, versículo 19. Lucas 16, versículo 19. Jesús es el que está hablando. Y él dice: había un hombre rico. Fíjense, allí en la primera frase tenemos una revelación. Había un hombre rico. Cada vez que Dios iba a hablar por parábolas, Él decía, por ejemplo, el reino de los cielos es como, esa frasecita, es como, se parece a, pero aquí Él comienza su discurso de otra forma diciendo: había un hombre rico. ¿Qué significa eso? Que no está por contar una parábola, ¿sí?
Lo que está por contar es historia, es verdadero. Había sucedido, ¿en qué tiempo sabrá él? Pero que había sucedido, había sucedido. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también, sigue siendo historia, un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo. Queda claro, ¿no? Que no es una parábola, ¿ok? El mendigo murió y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. El mendigo murió y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Este lugar que se explique lo que significa. Y murió también el rico. Y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, en el Hades, parte inferior del infierno, alzó sus ojos estando en tormentos. Él estaba en tormentos, el mendigo no. Estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham. ¿Sí? De lejos a Abraham. Y a Lázaro, el mendigo, que estaba en su seno de Abraham. ¿Ok? O sea, de lejos lo vio que estaban en el infierno, pero uno en un nivel y el otro en otro nivel. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. O sea, el rico estaba viendo que Lázaro también estaba ahí, pero no sufría. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí. Es consolado aquí. Así que Lázaro no estaba en tormentos, aunque esa era la región superior del infierno, pero era un lugar reservado por Dios, porque Dios gobierna en cualquier lugar y en cualquier lugar es suyo. Así que estableció un lugar allí para que quede esperando a aquellos que habían creído en él antes de la muerte de Cristo Jesús. Ahí estaba, en el seno de Abraham, ¿sí? Pero dice, además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, le dice Abraham. De manera que los que quisieran pasar de aquí a ustedes no pueden, y ustedes para acá tampoco, ¿sí? Entonces había un nivel inferior y un nivel superior, ¿sí? El Hades y el seno de Abraham, y en el medio una cima. Nadie podía pasar de un lugar al otro, pero se veían el mismo lugar, infierno. Estaban protegidos allí en el seno de Satanás y sus demonios. Ahora, Pedro dijo que Dios resucitó a Jesús sueltos los dolores de la muerte. Así que Jesús, ¿dónde estaba? ¿En el seno de Abraham o en el Hades? En el Hades. Jesús no estaba en el seno de Abraham porque ahí era protegido de los dolores y de la sed y del calor. Jesús no estaba ahí. Jesús estaba abajo, en el Hades, donde había dolor. Ahí bajo Jesús. Él sí estaba abajo en el abismo y ahí sufrió el castigo durante 3 horribles días y sus noches, según la profecía. Ahora, lo que Satanás no se dio cuenta, pienso yo, qué sé yo, que Jesús estaba ahí ilegalmente. Porque él tenía el derecho de llevarse a todos los que caían tras una mentira suya, como Adán y Eva. Pero cuando Dios estableció un pacto con Abraham, y Abraham, que en su momento fue hijo del diablo, pero después decide ser hijo de Dios, hace un pacto con Dios, entonces todos los que van naciendo como simiente de Abraham, como hijos de Abraham, ya el diablo no tiene derecho legal sobre ellos, pero no se dio cuenta. Atolondrado como estaba, se llevó a Jesús, que no había pecado, que había decidido hacer la voluntad del Padre, se lo llevó al infierno. Se lo llevó al infierno. Este hombre no había caído del pacto abrahámico con Dios. Aún en el infierno, él no había pecado. Así que era ilegal que el diablo lo tenga allí. Entonces, por eso dice la palabra que fue justificado por el Espíritu, porque en él no se encontró pecado, y eso estaba sucediendo en las mismas entrañas del infierno. Otra vez, abro paréntesis, como para decir de paso nada más.
se puede vivir en el mismo infierno sin pecar. A buen entendedor, pocas palabras. Cierro paréntesis. Es que no lo entendió, ven algún otro mensaje, puede ser que lo vuelva a predicar. ¿Ok? Así que Dios se presentó y dijo: muy bien, Satanás, veo aquí tenés a alguien que está ilegalmente en este lugar. Ahora se tiene que ir. Dios lo levantó, suelto los dolores de la muerte. Pedro lo había visto, lo había entendido. Entonces en ese momento Jesús se transforma en el primogénito, de entre los muertos, el primer resucitado, porque los otros muertos todavía no habían resucitado. ¿Dónde estaban los otros muertos? En el seno de Abraham. ¿Sí? El primer resucitado fue Jesús, por eso se lo llama primogénito de entre los muertos. Y entonces ustedes van a ver que a partir de la crucifixión no se llama Jesús nunca más unigénito, sino que se lo llama primogénito. Porque unigénito significa único hijo. Pero después de la resurrección, ¿cómo se lo llama? Primogénito, que significa primer hijo. ¿Sí? ¿Me sigue? Primogénito, así que terminó Jesús su lucha con el diablo. Dios dice, ilegalmente está metido ahí, venga para afuera, y antes de irse, antes de volver a encontrarse con María en la tumba, con los apóstoles en Jerusalén, se hace una recorrida, ¿y saben por dónde pasa? Por el seno de Abraham. Y dicen: muchachos, tanto tiempo estuvieron esperando, síganme los buenos. Por eso Mateo dice que cuando Jesús resucitó, dice que también resucitaron un montón de muertos que estaban enterrados en Jerusalén, y la gente dice que lo veían caminar. ¿Dónde estaban esos? En el seno de Abraham, pero no se podían levantar hasta que Jesús no resucite, porque Jesús tenía que ser primero. Está mal con esto, ¿no? ¿A quién se le había ocurrido que todo eso pasó de día y de noche? ¿Y hasta dónde llegó Jesús? Primogénito, él era y es el modelo de una nueva raza de hombres que se le había prometido a Abraham, una nueva raza de hombres que andan en la voluntad de Dios. Entonces, a partir de ese momento, tenemos dos modelos: el modelo de los que siguen a Adán en la carne y el modelo de los que siguen a Jesucristo en el Espíritu, los que deciden vencer la carne. Dice Colosenses 2:15, y voy terminando, que Él despojó a los principados y potestades, triunfando sobre ellos en la cruz. En Apocalipsis 3:8 dice Jesús: yo soy el que estuve muerto y ahora vivo, y tengo las llaves de la muerte y del Hades y de la tumba. Por eso Él pudo ir después a sacar a los que habían muerto primero, porque tenía la llave. Él tiene la llave. Toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Dios se puso en nuestra exacta posición, descendió a lo más profundo del infierno, representándonos a nosotros, venció al diablo en el mismo terreno que Satanás venció a Adán. Así que Él se establece entonces como un nuevo Adán, un nuevo ejemplo, un nuevo modelo, una nueva raza, un nuevo hombre. ¿Cuántos pueden dar gloria a Dios ahora y dar un fuerte aplauso a Jesús por lo que Él hizo? Así como Él hizo. No es simplemente que Dios resucitó. Un hombre como vos y como yo, demostrando que se puede cuando uno cree en Jesucristo. Ese es el que puede resucitar. Cuando vos y yo actuamos en la misma convicción, en la misma fe, podemos vencer al mismo diablo. ¿Me están escuchando, no es cierto? Entonces, todo lo que cualquier hombre tiene que hacer para quebrar las ataduras y el señorío de Satanás es volverse y hacer a Cristo su Señor, su modelo, su modelo. Y entonces ya está, comienza a caminar en el Espíritu como lo hizo Jesucristo. A partir de ese momento, el Espíritu de Dios hace que venga a la existencia una nueva criatura. A partir de ese momento somos una nueva criatura, como Jesús fue una nueva criatura a partir de ese momento, ¿sí? Ya Satanás no puede matarnos más, porque hemos resucitado junto con Él. Jesús dijo: al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre.
Dice dice Pablo en Romanos, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan según la carne, según Adán, sino según el Espíritu, o sea, según Cristo. Los que no siguen el ejemplo de Adán, sino que siguen el ejemplo de Cristo, de andar por la vida haciendo la voluntad de Dios, de andar por la tierra ministrando en su palabra y con la unción del Espíritu. Los que se manejan así, esos son los que vencen. Esos son los que tienen autoridad. Él dijo, por eso Jesús dijo, el que cree en mí hará las obras que yo hice. ¿Entiende? Las obras que yo hice. Y entonces Él dice, vayan por todo el mundo y anuncien el Evangelio. ¿Cuál es el Evangelio? Que somos libres, que tenemos otro modelo, que podemos encolumnarnos detrás de otro ejemplo, de alguien que como yo, como vos, carne y hueso, venció al diablo. En el mismo terreno que nosotros perdimos antes, Él lo venció diciendo, se puede, se puede, se puede, se puede, en el poder de Jesucristo. Conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Conocer a Cristo es lo que nos hace libres. Entonces, dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad. Subiendo a lo alto, ¿desde dónde? Desde delante. Se llevó cautiva la cautividad. Pasó por el seno de Abraham y liberó a todos. Hay una prueba muy clara de esto en otro hombre, que es el apóstol Pablo. Porque en un momento, escribiendo él en su segunda carta a los Corintios, capítulo 7, él dice, a nadie hemos agraviado, a nadie hemos ofendido, dice Pablo. Claro, cuando uno ve la historia anterior de Pablo, que todavía se llamaba Saulo, dice cómo este caradura se anima a decir que no había ofendido a nadie. Persiguió la iglesia, mató a los primeros mártires, por lo menos fue el responsable. ¿Qué caradura? No es ningún caradura. Es que él mismo dijo en cartas, yo ya no vivo, morí. Y ahora vive Cristo en mí. Por eso él puede decir, yo no agravié a nadie. ¿Quién es el yo? La nueva criatura. La nueva criatura, la que resucitó con Cristo, está libre de pecado. Por eso vos y yo, aunque en otro tiempo anduvimos quizá en quién sabe cuánta cantidad de pecados y de maldad, quizás fue la peor de todas, pero si tomamos a Cristo como nuestro Señor, si lo hacemos nuestro Señor, entonces vencemos al pecado en el mismo poder que Él venció a Satanás. Y podemos levantarnos en resurrección, porque resucitamos con Él, que es lo que mostramos cuando nos bautizamos, y nos sentamos a la diestra del Padre y podemos decir, yo ya no soy pecador, porque ya no vivo yo. El antiguo Horacio se murió. Ya no vivo yo. Ahora soy una nueva criatura. ¿Quién soy? Cristo. En un cuerpo diferente, pero Cristo. ¿Me entiendes? Entonces la verdad del Evangelio consiste en que Dios trajo con éxito a un hombre desde las profundidades del infierno, de ser hecho pecado hasta la más alta posición que existe en el universo, Dios mismo. Por eso es que la palabra dice que aunque fuiste pecador, Dios te hace una nueva criatura. Hoy Jesús se vuelve a presentar como modelo. Delante tuyo se para y dice, ¿qué vas a elegir? ¿Vivir como Adán, que fue un flojo, que no se aguantó una tentación y a causa de eso perdió la relación con Dios y tuvo que empezar a esforzarse para ver cómo hacer para sobrevivir? ¿O vas a vivir como Cristo, que con la misma característica que Adán, mismo cuerpo, mismas debilidades, se plantó firme y dijo, no, yo no ofendo a Dios, yo no corto mi relación con el Padre simplemente porque tenga ganas de comerme una manzana. No corto mi relación con el Padre por ningún deseo carnal, me mantengo firme y empezás a vivir en victoria. Creo que esta mañana de resurrección Dios nos vuelve a poner frente a esta decisión. Quizá algunos ya la tienen bien clara, pero Dios te dice, a ver, repasemos.
¿serías capaz de volver a elegir a Cristo? Te pido que cierres tus ojos un instante, simplemente para volver a tener esa imagen en tu cabeza y de verte manchando el cuerpo de Cristo. Verte humillando al mismísimo Hijo de Dios, pero Él, con tremendísimo amor que no se puede explicar, haciéndose cargo de tu problema, no del tuyo, para establecerse como un nuevo modelo, levantarse de la muerte y decir, ahora ya no hay una sola opción, ahora hay dos. Vivir en la carne es una, siempre estuvo, pero ahora hay otra opción, vivir como Cristo, venciendo al diablo en el poder de la palabra de Dios, venciendo al mismo infierno por tus convicciones de fe en Jesucristo. Creo que la mejor forma de celebrar la resurrección de Cristo esta mañana es volviendo a decir, Padre, vuelvo a presentarme delante tuyo limpio por la sangre de Jesucristo. Vuelvo a tomar el compromiso, o si nunca lo hiciste, que hoy digas, hoy tomo el compromiso de vivir como Cristo. Por eso todo el tiempo intenta la palabra llevarnos a vivir como Cristo. Por eso Pablo es bien claro cuando escribe en Efesios de que tenemos que llegar a su estatura, a su plenitud. Lo que Dios quiere es que vivas como Cristo. Que no vivas llamar como Adán, como Eva, flojos, débiles, que se dejan engañar, que se dejan seducir. Dios te dice, podés vivir de otra forma. Podés vivir como vivió Cristo. Si vivís como Cristo, te haces uno con Él. Si vivís como Cristo, yo veo una sola persona. Si vivís como Cristo, estás revestido por Él. ¿Cuántos de esta mañana de resurrección, son capaces de volver a decir, Señor, hoy reafirmo mi compromiso con Jesucristo? Y son capaces de ponerse en pie donde están. Y aún si les sirve y si les gusta manifestarlo todavía más, levantar una mano al cielo y decir, yo me identifico con Cristo. Yo rechazo toda identificación con Adán. Yo rechazo de mí el engaño. Yo rechazo de mí el pecado. Yo no quiero saber nada con la muerte. Yo quiero en mí la vida de Cristo. Yo quiero la victoria de Cristo. Yo quiero el poder de Cristo. Yo quiero la fortaleza de Cristo. Yo quiero a Cristo en mí. 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 Señor, esta mañana que tu Espíritu Santo se mueva aquí una vez más, haciéndonos ver que es imposible caminar en rectitud si no lo hacemos como lo hizo Cristo Jesús. Que solo andando como Él anduvo,
sin pecar, haciendo la voluntad del Padre, humillándose y obedeciendo, aunque el Padre le dijo que vaya a la cruz. Solo andando así, sé que soy salvo. Yo creo eso. ¿Cuánto puede decir yo creo eso? Yo creo. Pero también los diablos, los demonios creen. Entonces no es solamente cuestión de creer. Entonces agregarle ahora, yo además de creer, esta mañana me vuelvo a comprometer a vivir como Cristo. Entendiendo que mientras Jesucristo todavía no venga a reinar por completo, solamente es mío lo que mi pie pisa. Lo primero que vas a pisar esta mañana es tu propia vida. Vas a poner el pie encima de tu corazón, el pie encima de tu mente, el pie encima de tu orgullo, el pie encima de tu vanidad, el pie encima de lo que sea. Vas a poner el pie encima, y si te gusta hacerlo proféticamente, poner el pie ahí, pisa fuerte donde estás. Si yo le pongo el pie encima y conquisto hoy el poder de Jesucristo, el mismo poder que venció a Satanás, al cual lo venció no como Dios, sino que lo venció como si fuera yo. En ese poder, en el poder de Jesucristo, yo piso, tomo posesión de mi corazón, tomo posesión de mi mente esta mañana y le devuelvo el control, el dominio, la escritura, la legalidad a Dios. ¿Cuántos esta mañana le devuelve la legalidad a Dios? ¿Por qué no se lo decís? Decirle, Señor, legalmente hoy sos otra vez mi dueño. Decirle, Jesucristo, hoy legalmente sos mi dueño. Legalmente, yo vuelvo a tomar lo que perdí. Lo recuperé en el poder de Jesucristo, no por mi poder, porque mi poder lo había perdido. Me dejé engañar, me dejé seducir. Pero ahora que encontré un abogado nuevo, él me enseñó cómo hacer las cosas legalmente y recuperé el poder. Recuperé la escritura. Toma, papá. Toma, Padre Dios. En el nombre de Jesús, Dios Padre, tú estás viendo el corazón de cada uno de tus hijos aquí. Tú estás viendo cómo cada uno se está comportando y la decisión que cada uno está tomando y aún el compromiso. En nombre de Jesús te pido que con tu Espíritu Santo selles ese compromiso, para que nunca sea olvidado y para que además tenga validez legal en el mundo espiritual. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Y vamos a cantar juntos este himno esta mañana con alegría. Y decir con alegría, con gozo de nuestro corazón, todo a Cristo yo me entrego. Todo a Cristo yo me rindo. Todo. Aunque todo era de Él, siempre fue de Él, pero legalmente Él nos lo había traspasado. Hoy lo recuperamos en el poder de Cristo Jesús y le decimos, Señor, todo otra vez es tuyo, todo es tuyo, mis pensamientos son tuyos. Había estado pensando cualquier cosa, como Adán estuve pensando, como Eva estuve pensando, pero ahora recuperé mi mente y te la entrego. Mi corazón es tuyo. Tenía cada motivación, unas motivaciones más torcidas. Estaba siendo motivado como Adán y como tantos hijos de Adán, pero hoy recuperé mi corazón y te lo entrego. Y así, todo. Quizá alguno sintió que su cuerpo lo había perdido. Hable con Dios y diga, Señor, tomo otra vez sobre mi cuerpo. Perdí el dominio sobre mi cuerpo, por eso la enfermedad se apoderó de mí, pero hoy yo recupero mi cuerpo en el nombre de Jesús. Por eso la enfermedad se va a tener que ir, ya no tiene más lugar. Quizás la finanza fue algo que perdiste, que Dios no te lo había dado, porque Dios te había dado todo, que dio el poder, dice Deuteronomio 8, para hacer riquezas,
te obnubilaste, te perdiste, te engañaron, lo perdiste. Pero hoy todas las riquezas pueden otra vez estar en tus manos, solamente diciendo, lo recupero por el poder de Cristo Jesús. Y le entrego el control al que nunca tendría que haberlo perdido, al Padre.